Cuando hablamos de copias de Poppy Playtime, muchas de esas pueden venir a nuestra mente, como un reflejo de una tendencia pasajera que dejó de cobrar fuerza cuando Mob Entertainment subió muchísimo sus estándares y se posicionó frente a su competencia como un digno juego de terror y misterio. Pero si hablamos de títulos que aprovecharon esa fama, no podemos dejar de lado a Joyville. Un juego que nació como una copia o inspiración de Poppy Playtime y que ganó rápidamente mucha popularidad entre la audiencia, generando cientos de videos, teorías, análisis y hasta gameplays, viéndolo como un sucesor digno que podría ser la secuela espiritual de la saga del Hugo Alberto. El problema es que así como rápida fue su subida, su bajada lo fue igualmente. Un juego que despegó como la espuma, pero que por el abandono y desaprovecho de sus desarrolladores quedó condenado al olvido, convirtiéndose en un reflejo mediocre de lo que Mob Entertainment jamás llegó a ser, por suerte. Hoy vamos a hablar de qué fue lo que sucedió con Joyville y cómo se transformó de ser un aclamado título a volverse un olvidable producto de una época que no parece volverá jamás, y cómo su mediocridad es un síntoma de lo que afortunadamente Mob Entertainment jamás llegó a convertirse. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una buena vez. ¿Qué es Joyville? Puede que varios o muchos hoy en día no lo conozcan, pero Joyville es un juego que nació como una copia descarada de Poppy Playtime, pero que tenía su propio carisma, por así decirlo. La historia estaba basada en un antiguo parque de atracciones, rodeado de experimentos que servían como parte de las atracciones. Sus mecánicas, el ambiente y todo era un plagio directo a Poppy Playtime, solo que con una calidad gráfica considerablemente superior, ya que fue desarrollado en el motor de Unreal Engine 5, mismo que posteriormente sería utilizado para Poppy Playtime capítulo 3, aunque este salió después que el primer capítulo de Joyville. Y al igual que Poppy Playtime o la mayoría de juegos Mascot Horror, Joyville no proponía nada muy alocado o diferente. Básicamente era la misma historia de siempre, un hombre que entraba a un antiguo parque abandonado para recobrar recuerdos de su niñez, y así recuperar algo que sucedió hace mucho tiempo que había enterrado en sus memorias, sin saber que realmente el sitio que creía abandonado estaba lleno de experimentos mortales hambrientos listos para comerlo. En papel, una historia simple, pero lo suficientemente efectiva como para captar la atención de todo el mundo, ya que era la misma fórmula exitosa que había vuelto popular a Poppy, con ciertas diferencias, eso sí. El juego fue desarrollado por Nikita Kudlasevich, junto a un grupo de desarrolladores de origen probablemente bielorruso. Esto me llamó bastante la atención, ya que la mayoría de estos desarrolladores o creadores originales ni estaban acreditados en la versión original del juego, lo que le daba un aura misteriosa al saber quiénes eran los involucrados en el desarrollo de este título. A mí, más que un aura misteriosa, lo que me hacía sentir era que quizás querían esconder sus nombres detrás del desarrollo de este juego. Y aunque no siento que fuera algo precisamente malo, también me daba mala espina de que probablemente este juego sí fuera creado con la intención de ser un cash grab, como muchos dicen. Y eso se nota bastante cuando vemos que el personaje principal, Wooly Bully, no hace falta decir que también era un plagio descarado de Huggy Wuggy, solo que curiosamente más gordito y con ojos en su boca. Pero lo más chistoso es que tiempo más tarde este mismo concepto volvería a ser robado igualmente por Mob Entertainment, o bueno, inspirado, para darle forma a nada más y nada menos que Chum Chopkins. Aunque si vemos los artes conceptuales, Chum Chopkins tendría un diseño diametralmente diferente, pero que por puros azares del destino acabó pareciéndose brutalmente a su contraparte amarilla. El segundo capítulo no fue muy diferente del primero, mismo set de mecánicas, pero con la diferencia de que ahora había más personajes, algunos que incluso eran un poco obscenos, por así decirlo, para un público que realmente no debería estar consumiendo este videojuego. Pero aún así no tuvo una recepción particularmente tan negativa. Las mayores críticas que tuvo el juego eran su bajo rendimiento y el hecho de que realmente no significaba un cambio muy grande frente a otros títulos. Además, el juego de por sí no innovaba mucho a pesar de que visualmente sí tuviese un salto considerable. De manera personal, después de haberlo jugado, sentí que palidecía bastante frente a otras sagas de Mascot Horror similares, aunque creo que de lo que más me quejaría sería del terriblemente mal trabajo de optimización que tiene. Tratar de jugar este juego con una computadora que tenga especificaciones medias
historias, es un sincero, honesto y doloroso sentimiento. Es como tener una piedra en el zapato. A veces el juego ni siquiera abre y luego de buscar 1000 videos y explicaciones, no encuentras una razón lógica más allá de tener que bajar los gráficos al mínimo y que aún así te siga yendo mal. Creo que en parte es porque los desarrolladores no se tomaron el tiempo suficiente en atender este juego como se debería y como de verdad nosotros queríamos, y eso se nota a leguas cuando inspeccionamos. Este juego fue lanzado en diciembre de 2024, hace 2 años aproximadamente, y desde entonces el equipo detrás de Codeplay no ha dado ni siquiera actualizaciones sobre mejoras en la calidad de vida del juego, o actualizaciones en su comunidad. De hecho, es como si prácticamente se hubieran olvidado del juego y del éxito que conllevó. Y luego de hacer un par de cálculos, puedo entender por qué. La primera entrega tuvo un precio de $10 aproximadamente, por lo que es técnicamente una demo que se puede completar en menos de 20 minutos, mientras que el capítulo 2 es un juego corto de apenas 1 hora y media a lo mucho, costó $13 aproximadamente. Esto si sacamos las estimaciones basadas en precio regional, entre el primer y segundo capítulo los desarrolladores pudieron haber generado cerca de $300,000, una cifra para nada despreciable, pero pudo motivarlos a tratar de mejorar la calidad para una siguiente entrega. Lamentablemente este ni siquiera fue el caso, y tal parece que los mismos desarrolladores se desconectaron por completo del fandom, dejando atrás toda idea de continuar con esta saga y dejando una historia como esta en el aire. Tampoco es que digo que los desarrolladores tienen que dar una entrega anual al ritmo de Mob Entertainment, pero para los últimos casi 2 años que llevamos sin ver nada significativo de parte de Codeplay para Joyville, me dan a entender una cosa, y es que este juego se hizo con el único motivo de rascar la popularidad detrás de Poppy Playtime sin darnos nada significativo, nuevo e interesante. Y digo, no es que tenga algo de malo realmente. Muchos juegos grandes que la mayoría de hoy siguen, nacieron a partir de otras inspiraciones. Pero es que en esta ocasión estamos ante una copia descarada que ni siquiera se tomó la molestia de mejorar esos aspectos que lo hacían lucir negativo. Y en lugar de usar los ingresos obtenidos con el desarrollo de los primeros 2 títulos, los desarrolladores simplemente se fueron a disfrutar de sus ganancias expectante de más. Y un juego e historias incompletos que son reflejo de una mediocridad motivada por el dinero. Es por eso que a veces me llamaba mucho la atención cuando acusaban a Mob Entertainment de ser una empresa despiadada que solamente le interesaba el dinero. Y aunque por un tiempo esa parecía ser la dirección por la que iba la empresa, honestamente siento que en parte, gran parte del dinero que han obtenido gracias a la reinversión de Poppy Playtime se destinó a varias cosas, como la mejora de calidad gráfica, más equipo para proyectos, mejora de calidad en todo aspecto, e incluso agregando doblaje profesional. Poppy Playtime es una saga que con el dinero ganado creció y se consolidó en un estudio que se toma en serio su proyecto, mientras que Joyville simplemente obtuvo el dinero que pudieron recopilar de un juego mal optimizado, mal programado, con una historia inconclusa y siendo una descarada copia de lo que alguna vez fue Poppy Playtime. Por ende, es indefendible a este punto ser seguidor o fan de este proyecto, viendo que literalmente no han mejorado nada en estos últimos años. Precisamente es por eso, creo yo, que Joyville es técnicamente el fangame más mediocre de Poppy Playtime. No porque no fuera prometedor, porque sí lo fue, sino porque fue una copia que con el éxito obtenido no decidieron hacer nada, y simplemente se conformaron con una pequeña victoria en lugar de demostrar que podían ofrecer algo más que una copia barata de Poppy Playtime. Y dudo que lo hagan a este punto, la verdad. Pero es aquí donde te dejo la batuta a ti. ¿Qué opinas de Joyville? ¿Crees que el juego realmente es basura o sientes que pudo dar más? Te voy leyendo en los comentarios. Y antes de despedirme quería saludar a los Wooly Bully de este canal. Un saludito para Mónica Juliet, Calypso Senpai, Sugilla Sokovia e Ibidomi. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.